Durante siglos, las tablas Esmeralda han sido leídas como textos místicos, relatos sobre Thoth, fragmentos de una cosmología antigua o declaraciones reservadas para iniciados. Pero debajo de su lenguaje simbólico existe algo más preciso. Existe una estructura. Una ley precede a la manifestación. La vibración organiza la forma. La conciencia interactúa con esa vibración. Los ciclos regulan el movimiento. Los umbrales determinan el acceso. Y toda causa genera una consecuencia dentro del sistema que la produjo. Las tablas no presentan estas operaciones como ideas aisladas. Las repiten, capa tras capa, mediante enseñanzas sobre la luz, la oscuridad, el tiempo, la muerte, la conciencia, el espacio, la polaridad y la transformación. El problema es que, cuando un mecanismo está contenido dentro de un lenguaje antiguo, el lector puede quedar atrapado en la narración y nunca llegar a la ley que la narración conserva. Las tablas Esmeralda, decodificadas. El código estructural de la ley, la vibración y la conciencia fue escrito para atravesar esa superficie. Este libro no adora el símbolo, lo examina, no convierte el misterio en religión, identifica su función, no intenta imponer una interpretación moderna sobre un texto antiguo, extrae los mecanismos que se repiten dentro del propio sistema de las tablas. La pregunta central no es quién puede citar sus palabras, la pregunta es quién puede reconocer lo que esas palabras están haciendo. Cuando Thoth habla de la caída de la Atlántida, no aparece solamente el recuerdo de una civilización perdida. Aparece un modelo de colapso. Cuando el conocimiento se separa del equilibrio, la estructura que lo sostiene comienza a destruirse desde dentro. Cuando desciende a los salones de Amenti, no encontramos únicamente una descripción del mundo invisible. Encontramos una arquitectura de transición, cámaras, guardianes, niveles, evaluación y acceso regulado. Cuando las tablas hablan de luz y oscuridad, no presentan dos fuerzas morales simplificadas. Describen estados de conocimiento, percepción y frecuencia. La oscuridad limita, la luz revela, y el movimiento entre ambas exige una transformación real de la conciencia. El libro examina cada tabla a través de un método estructural de 5 capas. Primero, establece lo que el texto afirma. Después, extrae los mecanismos que aparecen literalmente. Luego compara sus funciones con patrones presentes en otras tradiciones sin fusionar culturas, identidades ni sistemas. A continuación, determina su relación con las leyes herméticas. Finalmente, convierte la estructura identificada en un modelo operativo que puede ser reconocido y aplicado. Este método permite distinguir entre una coincidencia superficial y una correspondencia auténtica. No toda semejanza demuestra una conexión histórica. No toda figura que cumple una función parecida representa al mismo ser, y no todo símbolo debe ser mezclado con otro para producir significado. La correspondencia debe ser clasificada. Puede existir una transmisión directa. Puede haber una difusión histórica probable. Puede aparecer una equivalencia arquetípica. O puede existir una identidad funcional, el mismo mecanismo operando bajo nombres diferentes. Esta precisión protege el análisis contra la exageración y permite observar algo más importante que una colección de símbolos, la continuidad de la estructura. A través de las 15 tablas, el lector encontrará una reconstrucción del sistema que regula su arquitectura interna. La vibración no se presenta como una expresión decorativa. Es el movimiento fundamental que determina el estado de la forma. La conciencia no aparece como una observadora pasiva, participa en la orientación, la percepción y la reorganización de la experiencia. El tiempo no se reduce a una línea que avanza. Opera mediante ciclos, recurrencias y patrones que continúan hasta que el conocimiento interviene. La muerte no aparece como aniquilación. Es descrita como una transición gobernada por ley, conciencia y estado vibratorio. El espacio no es tratado como una extensión vacía e inmóvil. Se presenta en capas, condicionado por frecuencia, densidad y resonancia. La libertad, por lo tanto, no significa escapar de toda estructura. Significa aprender a operar dentro de la ley sin permanecer sometido a la ignorancia de sus mecanismos. El libro también reconstruye los 7 principios herméticos y añade 2 principios necesarios para completar su función. La intención, voluntad dirigida que organiza y amplifica el patrón vibratorio. Y el ser, la conciencia fundamental que existe antes del pensamiento, el papel y la identidad construida. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género, intención, ser. Estos 9 principios forman una red funcional.
No son mandamientos ni dogmas. Describen relaciones que pueden ser observadas en la conciencia, en la naturaleza, en los sistemas humanos y en la repetición de los ciclos. Comprender una ley no consiste en memorizar su nombre. Consiste en reconocer cuándo está operando. Una persona puede hablar de causa y efecto mientras continúa produciendo las mismas causas. Puede hablar de vibración mientras permanece gobernada por estados que nunca examina. Puede estudiar el ritmo sin reconocer el péndulo que dirige sus decisiones. Puede pronunciar la palabra conciencia y continuar viviendo mediante respuestas automáticas. El conocimiento solo adquiere poder cuando modifica la operación. Por eso esta obra no fue diseñada como una lectura espiritual pasiva. Cada análisis conduce hacia una función, reconocer ciclos antes de repetirlos, distinguir un umbral de una barrera, comprender cuándo una estructura ha perdido el equilibrio, observar cómo la intención concentra la fuerza, identificar la relación entre estado interno y consecuencia externa, examinar la identidad antes de permitir que las condiciones la definan. Las tablas no prometen una existencia sin ley, enseñan dominio dentro de la ley. No prometen que la conciencia evitará todos los ciclos. Enseñan que aquello que permanece inconsciente continuará repitiéndose. No presentan la sabiduría como acumulación de información. La presentan como alineación. El misterio tampoco significa que la verdad esté ausente. Significa que la verdad existe en capas y que cada capa exige una capacidad proporcional para percibirla. Una cámara contiene otra cámara. Una respuesta revela una pregunta más profunda. Una primera comprensión puede ser correcta y aún así permanecer incompleta. La certeza prematura detiene el acceso. La conciencia disciplinada lo amplía. Ese es el propósito de esta decodificación. Retirar la niebla sin destruir la profundidad. Preservar el texto sin quedar subordinado a su superficie. Separar la fuente de la interpretación. Distinguir la afirmación del análisis. Y revelar el sistema operativo que permanece cuando la ornamentación narrativa ha sido retirada. El resultado es una obra para quienes ya no desean contemplar antiguas enseñanzas desde la distancia. Es para quienes necesitan comprender cómo funcionan. Para quienes reconocen que las mismas estructuras aparecen en la vida individual, en el ascenso y la caída de las civilizaciones, en la formación de la identidad, en la repetición de las relaciones y en cada sistema que se sostiene o se destruye según su grado de alineación. La ley no cambia porque alguien la ignore. El ciclo no desaparece porque alguien no pueda verlo. La consecuencia no necesita ser llamada castigo para cumplir su función. Y la conciencia no alcanza soberanía simplemente por declarar que es libre. La soberanía requiere reconocimiento, disciplina y operación consciente. Las tablas esmeralda decodificadas, el código estructural de la ley, la vibración y la conciencia de A, no ofrece otra interpretación mística para añadir a una colección. Ofrece un mapa estructural, un sistema para comprender la vibración, la conciencia, los ciclos, los umbrales y la ley que organiza sus consecuencias. Las tablas han permanecido porque la estructura que contienen continúa operando. El lenguaje pertenece a otro tiempo, la ley no. El libro está disponible en Amazon. El enlace se encuentra en la descripción.